más saben, y entre ellos tenemos a Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Disculpa la demora, Eduardo, al final la actualidad manda y el mercado, pues por supuesto también. La primera pregunta que te quiero hacer, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por cierto, es si hoy es un viernes negro y bueno, el motivo de estas caídas. ¿Por qué estamos viendo retrocesos en todos los activos? Ya no solo renta variable, renta fija, oro, petróleo, todo. Bueno, en primer lugar, disculpada, por supuesto que no se merecen, ¿no?, las disculpas. Bueno, vamos a ver, es una unión de cosas, ¿no? En primer lugar, y sobre todo, es viernes. Es viernes de una semana en la que nos hemos enterado, por un lado, que Putin dice que no va de farol, que Putin habla abiertamente de guerra y de un referéndum, con lo cual se va a anexionar sí o sí, porque ese referéndum va a tener de legal pues lo que yo tengo de cura, y a partir de ese momento, si de verdad tiene y debe defender terreno ruso, podemos tener problemas con el uso de guerras no utilizadas, de armas, perdón, en la guerra no utilizadas hasta ahora. Por otro lado, esta batería de PMIs de hoy, que nos abren un poquito más los ojos para confirmar que vamos camino a una recesión y que muy pocos países van a ser capaces de esquivarla. Y por otro lado, pues también otro gran culpable hoy, Goldman Sachs, diciendo que, oye, que yo creía que el año iba a acabar en 3.700, 3.800, que no, que 3.600, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues es ese miedo por lo que pueda ocurrir. Yo no quiero quedarme comprado el fin de semana, pero a fin de cuentas, nada nos debe de sorprender en la medida que lo único que ocurre es que son movimientos muy fuertes, motivados por soportes que se están perdiendo en nivel técnico. Un IBEX 35 pues perdiendo los mínimos de este verano, pero también está ocurriendo en el DAX alemán, por ejemplo, o en el Nasdaq 100, esos 11.700. Hoy por hoy, ver un Nasdaq 100 por debajo, y lo voy a pinchar para que la gente lo pueda ver, ¿no? Estar comprado en un Nasdaq 100 por debajo de los 11.700 es una auténtica temeridad, ¿no? Con todo lo que digo, ¿no? Una subida de tipos de interés, una Reserva Federal totalmente metida en la cabeza con su trabajo de contener la inflación, sin ningún tipo de miramiento, aunque lleve a la economía a recesión. Y a pesar, y esto sí que es importante también resaltarlo, ¿no?, por no dar todo noticias negativas, no hay mucho miedo en el mercado. Es cierto, llevamos 2 semanas acumuladas bajando el S&P 500, un 4,5% la semana pasada. Hoy, aproximadamente, esta semana, posiblemente acabemos en torno a otro 4% adicional, pero sí que es cierto que ayer veíamos importantes compras de call, de opciones de compra, para el próximo mes de octubre en acciones concretas, sobre todo en Apple, a 150 strike, de cara al 21 de octubre. Por lo tanto, estoy entre una situación en la que aparentemente hay miedo y este movimiento pues obviamente se va a traducir en algún tipo de rebote, pero que será eso, mero rebote, que nos va a colocar a como estábamos el miércoles o a lo sumo el martes de esta misma semana que hoy termina, ¿no?, para luego volver a girarnos y a bajar. A fin de cuentas, estamos haciendo esto desde los máximos históricos del Nasdaq, allá por el mes de septiembre o de noviembre en el caso del S&P 500, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes movimientos tan importantes de rebote, lo que los estadounidenses llaman bear market rally, pues bueno, se te olvida un poquito que son 11 meses de mercado bajista. Y con esto ya termino, la gran duda, esto es el comienzo de un descuento de lo que venimos subiendo desde los mínimos de la pandemia, es decir, cuando el Nasdaq arrancó allá por la zona de los 6.700, o peor aún, si esto es un descuento desde que nació el mercado alcista allá por marzo del 2009. Por lo tanto, en este segundo caso, donde yo creo que poco a poco nos vamos a ir abriendo este segundo escenario, obviamente 10 meses de mercado bajista, es muy poco tiempo. Yo creo que podemos ver la totalidad de lo ganado, la totalidad de la devolución de todo lo ganado desde los mínimos de la pandemia en marzo del 2020, con el paso de los meses, por supuesto, pero siempre con esa pauta de máximos y mínimos decrecientes, en forma de escalera que nos lleva al sótano. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, muchísimas gracias por ese análisis tan pormenorizado de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder de cara al futuro, y sobre todo por compararlo con eso que decías, esa corrección, ese descuento de lo que llevamos subido desde marzo de 2009, desde que empezó ese ciclo alcista. Esperemos que bueno, eso no sea así y al final los mercados no tengan que corregir tanto. Eduardo Bolinches, gracias. Sería la primera vez que no ocurre.
Bueno, muchas gracias, Eduardo.